Buenas noches, me presento. Soy Elizabeth del Carmen Ferrer López. Estoy estudiando licenciatura en Administración de Empresas. Este es un proyecto. Estoy estudiando en la Universidad Autónoma del Carmen. Ok, yo le vengo a presentar el tema de los derechos humanos. Le vengo a presentar el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Como bien lo dice el artículo 7, porque es el artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La discriminación contra una de las más que están en el top número 1, se podría decir, contra la mujer, tales como el color de la raza, el idioma, la religión, la política u otras opiniones. En América Latina, las cifras de pobreza son mayores entre las mujeres, pero son aún más altas para las mujeres afrodescendientes. En los Estados Unidos, el 37% de los hogares encabezados por mujeres afroamericanas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y las mujeres niñas canadienses de las naciones originarias y afrodescendientes tienen menos oportunidades educativas en comparación con otras canadienses, incluyendo hombres y niños de su propio grupo. Bueno, esto estamos hablando en Estados Unidos. Aquí en México es peor la situación. Bueno, eh, bueno, también aquí lo dice, en las elecciones de 2018 en Ruanda, el 61% de los escaños en el parlamento fueron obtenidos por mujeres. El incremento sostenido en el número de las mujeres que integran el parlamento del resultado directo de la Constitución de Ruanda de 2003, que establece cuotas del 30% para mujeres en cargos de elección popular y la decisión de los partidos. ¿Por qué? Porque esta fue una nueva ley que se creó porque en sí la mujer antes, en aquel tiempo, no podía votar, no tenía derecho a nada, pero se creó esa ley y se aprobó para que la mujer tuviera derecho, o sea, para que reclamara sus derechos. Bueno, otra de las situaciones igual de aquí de México se ve muy muy enfocada, igual el derecho a la educación. El derecho a la educación se establece de dos maneras: mediante los instrumentos normativos internacionales y mediante el compromiso político de los gobiernos. Existe un marco internacional sólido formado por convenios y tratados para proteger el derecho a la educación, y los estados que lo suscriben se comprometen a respetar, proteger y cumplir con este derecho. Bueno, aquí dice, la educación de la calidad disminuye a la brecha de género en beneficio de las niñas y las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a 10%. Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal y a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria que se pueden monitorear. Bueno, el cumplimiento es obligatorio del derecho a la educación. Los instrumentos internacionales de derechos humanos han creado un marco normativo sólido para el derecho a la educación. No se trata de una declaración normativa, no se trata,
disculpen, no se trata de una declaración de intenciones vacía, porque sus cláusulas son jurídicamente vinculantes. Todos los países del mundo han ratificado al menos un trato que abarca determinados aspectos del derecho a la educación. Esto significa que todos los estados deben de rendirle cuentas a través de dispositivos jurídicos. Igual, sobre esto, donde el derecho a la educación ha sido atacado, los ciudadanos deben ser capaces de disponer de recursos legales ante las cortes penales o los tribunales administrativos, que también están los derechos de proporcionar educación gratuita y obligatoria para todos. Más de 155 países garantizan legalmente 9 años o más de educación obligatoria. También eliminar las desigualdades y disparidades en la educación, mientras que solo el 4% de los jóvenes más pobres completan la escuela secundaria superior en los países de bajos ingresos. Bueno, también el 36% de los más ricos lo hace. En los países de ingresos medianos bajos, la brecha es un mayor, mientras que solo el 14% de los jóvenes más pobres completan la escuela secundaria superior. El 72% de los más ricos los hacen. Tenemos otro punto también aquí, la privatización y su repercusión sobre el derecho a la educación. Los estados deben de alcanzar un equilibrio entre la libertad educativa y la necesidad de garantizar a todos una educación de calidad. ¿Qué implica el derecho a la educación? Educación primaria gratuita, obligatoria y universal. Tenemos como otro punto enseñanza secundaria, incluso formación técnica y profesional que sea ampliamente disponible, accesible a todos y de progresiva gratuidad. Otro punto, educación superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual y de progresiva gratuidad. Oportunidades de formación profesional. Formación y material didáctico de calidad para los docentes. Y como todos, aquí también tenemos, aquí en México es uno de los países, un sistema de becas y condiciones materiales educadas para el personal docente. O sea que todos los alumnos tienen por derecho tener una beca, pero desgraciadamente aquí en México no casi todos otorgan esta beca. Y lo digo porque yo también estoy en ese caso, en la beca o sea, para la universidad. Ese es uno de los grandes problemas también, porque hay unos que les dan beca a los que no trabajan ni estudian, y los que trabajan y estudian lo necesitamos a veces, y son los que menos tienen oportunidades en becas. Pero bueno, tenemos también como otro tema, bueno, no otro tema, tenemos como otro derecho solicitar asilo. Bueno, dice que a nivel constitucional del derecho al asilo está expresamente reconocido en el segundo párrafo del artículo 11 y 17, el cual dispone, aquí lo voy a decir, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizan de conformidad con los tratados internacionales. La ley regula sus procedencias y excepciones. México tiene que reconocer a las personas refugiadas, siendo criterios que coinciden con los establecidos internacionalmente y respecto de los cuales se ha obligado en la Convención sobre el Estatus de los Refugiados de 1951. Pues pasó eso. El Protocolo sobre el Estatus de los Refugiados de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984. Bueno, este artículo, ha tenido como objetivos principales, por un lado, sistematizar y hacer visibles las reglas de procedimiento que tienen que seguir
para solicitar y recibir asilo en México. Y no solo en México, también hay en todos los estados de México. Y en su caso, para interponer el recurso de revisión de la decisión administrativa que lo negó, y por el otro identificar y analizar los obstáculos más notorios del propio marco legal y su práctica cotidiana presentes en el desarrollo del proceso. Bueno, aquí tengo que dice, a nivel internacional, en el ámbito universal del derecho de asilo está contemplado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, a que la letra dice uno, en caso de persecución, bueno, o sea, quiere decir en caso, o sea, en un ejemplo de una persona. Toda persona tiene derecho de buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las naciones. Este derecho, todos tienen el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales y segundo en el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que señala que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos. Bueno, eso ya es lo mismo que dije, ¿no? Bueno, quien ha huido de su país porque su vida de seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la gestión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos, otras circunstancias que hayan perturbado gravemente de orden público. Pero desgraciadamente lo vemos en Estados Unidos, no vamos tan lejos. Cuando la gente ha cruzado del otro lado, igual lo mismo pasa. Pues ya ve cómo está ya ven cómo está la situación allá. O sea, cómo los tratan, cómo les hacen muchas cosas en ese asilo. Pero pues la verdad ahí están violando los derechos en este caso. Y hay en otros países, bueno, no países, disculpen, en otros estados igual cómo manejan los asilos. Ahora los manejan por convenio entre ellos mismos, hacen que, o sea, ya no son gratuitos, ahora cobran como una cuota y eso está penado. Nadie ha dicho que los asilos se deben de cobrar, ¿o sí? Pues no, por eso está el derecho de asilo, igual. Okay. Bueno, pues aquí hemos terminado con el, con el tema de los derechos, con el tema de los derechos humanos. Espero les haya quedado un poco claro. Muchas gracias.